¿Listas? ¿Lista, magistrado? Ok. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos, estimadas magistradas Yolida Bella Alvarado de la Cruz, magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, estimada secretaria general de Acuerdos Isis Yedith Vernon Marrufo, así como jueza instructora María Ángela Pérez Morales y juez instructor Ramón Guzmán Vidal. Representantes de los medios de comunicación, asimismo agradezco a quienes siguen esta transmisión a través de los diversos canales digitales. Damos inicio a la sesión pública a puerta cerrada convocada para esta fecha en razón de las medidas sanitarias de sana distancia emitidas por la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, ya que actualmente nos encontramos en semáforo naranja con motivo del virus COVID-19, SARS-CoV. Por lo tanto, solicito a la Secretaría General de Acuerdos proceda a verificar el quórum y dé cuenta con los expedientes a tratar, por favor. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, le informo y hago constar que además de usted se encuentran presentes las magistradas Yolida Bella Alvarado de la Cruz y Margarita Concepción Espinosa Armengol. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Asimismo, le informo que los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en 9 juicios de inconformidad, 2 juicios ciudadanos y un recurso de apelación, cuyos datos de identificación, nombre de los actores, autoridades responsables y número de expedientes quedaron precisados en el aviso correspondiente publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias, estimada secretaria general de Acuerdos. Compañeros magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Por tanto, sírvanse a manifestarlo mediante votación económica de la manera acostumbrada, por favor. Muchas gracias. Magistrado, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, me permito ceder el uso de la voz al juez instructor Ramón Guzmán Vidal, para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propone la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz en los juicios de inconformidad 10 y sus acumulados 11, 22, 23, 30, 40 y 57, así como el juicio de inconformidad 41 y 43 acumulados, el juicio de la ciudadanía 112, todos de este año, por favor. Buenas tardes, con su autorización, doy cuenta al Pleno con los proyectos de sentencia elaborados por la magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz en los asuntos siguientes. Respecto a los juicios en conformidad 10 y sus acumulados todos de este año, interpuestos por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Encuentro Solidario, Del Trabajo, Acción Nacional, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México, así como el candidato del partido Movimiento Ciudadano como coadyuvante, para controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría de la elección a la planilla, a la presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa en Centla Tabasco, registrada por el partido político Morena. De forma similar, los promoventes hacen valer la nulidad de la elección por la causal denominada genérica, por diversas irregularidades que desde su óptica la configuran. En este sentido, en el proyecto se propone declarar infundados los motivos de disenso y la causal de nulidad planteada, ya que del análisis a las constancias de auto, las manifestaciones y objeciones planteadas por las partes, se demostró únicamente la irregularidad consistente en que las actas de las sesiones extraordinaria y permanente de cómputo de 8, 9 y 10 de junio de esta anualidad no fueron remitidas de forma completa por el Consejo Distrital Local 05 en Centla Tabasco, señalado como responsable, quien manifestó no hacerlo, ya que no pudo obtener y recuperar por un problema humano los audios y videos de las aludidas sesiones. Bajo esas condiciones, en el proyecto, al analizar los elementos, se tuvieron por acreditado algunos que la regularidad de referencia es sustancial, tuvo lugar en la etapa de resultados y validez de la elección, ocurrió en la demarcación territorial de Centla Tabasco, quedó plenamente acreditada, incluso fue reconocida por la autoridad señalada como responsable. Sin embargo,
no se demostraron los restantes elementos necesarios para configurar la nulidad de elección planteada, consistentes en que la irregularidad haya sido generalizada, violar algún principio constitucional electoral, ni que fuera determinante desde los criterios cuantitativo y cualitativo, es decir, por no tener un impacto en los resultados de la elección controvertida, en virtud que se cuenta con las constancias que sirven de sustento para conocer los sufragios y al ganador de la contienda electoral. Además, porque la referida irregularidad no vulneró uno o más de los principios rectores de la materia electoral. Seguidamente, en el proyecto se aborda el estudio del resto de irregularidades relacionadas a la violación del procedimiento en la apertura y recuento de paquetes electorales, a la actuación de los integrantes del Consejo señalado como responsable, la coacción de los votos a través de programas federales y la oposición de transparentar los resultados de las actas del día de la jornada electoral, las que se desestimaron por no acreditarse con los medios de prueba aportados para tal efecto y las constancias de autos, de ahí que no configuraron los elementos de la causal de nulidad genérica de la elección. Por otra parte, se estudian las causales específicas de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en los artículos 67, incisos B, D, E, F, H y K, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral local, por la entrega de paquetes electorales fuera de los plazos, recibirse la votación en fecha distinta, la indebida integración de la mesa directiva, el error en los cómputos de los votos, que se haya impedido el acceso a los representantes partidistas y por discrepancia entre las boletas recibidas y la suma de boletas sobrantes con el total de votación. Causales de nulidad de votación recibida en casillas que se proponen desestimar por demostrarse que los paquetes se entregaron extemporáneamente, tampoco que se recibió la votación en fecha distinta, ni que donde fungieron dos personas como funcionarios de casilla tomada de la fila, estas pertenecieran a una sección electoral distinta. Por lo que hace el error en el cómputo de los votos, se impugnaron en conjunto las 40 casillas instaladas en la jornada electoral, desestimándose 15 por haber sido motivo de recuento, y de las 25 restantes, en su mayoría no se produjo el error aritmético alegado. En otras no fue determinante, o bien existen datos en blanco que resultan desproporcionados o inverosímil, pero que no son suficientes para actualizar la irregularidad. Respecto a que en 15 casillas se impidió el acceso a los representantes del partido Fuerza por México ante la mesa directiva, de la constancia de autos se aprecia que los representantes en algunas no firmaron las actas de la jornada ni la de escrutinio y cómputo, pero ese hecho en sí mismo no es suficiente para afirmar que les fue impedido el acceso a las casillas, ya que la falta de firma solo revela la omisión de estampar la rúbrica por un descuido o por decisión de no hacerlo, pero no la ausencia de la persona. Aunado a que el recurrente tampoco aportó prueba alguna para evidenciar el hecho del que se duele, con lo que incumplió con la carga probatoria que le impone la ley. Finalmente, en el proyecto se analizan 56 casillas en las que se hizo valer la causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla, excepto la casilla 218, contigua 1, por no existir en la demarcación geográfica del distrito local 5 en Centro Tabasco. En ese sentido, el actor alude a la discrepancia entre las boletas recibidas con la suma de boletas sobrantes y el total de votación. En la propuesta se propone declarar infundada, ya que las irregularidades no actualizaban los elementos que configuran la aludida nulidad. Además, la certeza de la votación no está comprometida, ya que las irregularidades no son determinantes numéricamente o bien porque las cifras anotadas se consideran desproporcionadas o erróneamente asentadas, salvo en la casilla 201 básica, en la que se configuraron los elementos de la causal, por lo que se propone anularla. Por esta y otras razones expuestas en el proyecto de la consulta, se propone modificar el cómputo municipal y al no variar la planilla ganadora, así como confirmar la elección impugnada, además de la entrega de la constancia de mayoría correspondiente a la planilla registrada por el partido Morena. A continuación doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio de inconformidad 41 de este año y su acumulado 43, promovidos por los partidos Revolucionario Institucional y Fuerza por México, respectivamente, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección de presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa correspondiente al municipio de Teapa, Tabasco. La pretensión de ambos partidos es la nulidad de la elección del municipio de Teapa, Tabasco, al impugnar varias casillas por diferentes causas, así también por parte del partido Fuerza por México, por presuntas violaciones a principios constitucionales.
En cuanto al agravio solicitado por el partido Fuerza por México, en el que plantea la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales, específicamente el de equidad, derivado de los mensajes difundidos a través de redes sociales durante el periodo de veda electoral por personalidades públicas conocidas como influencers, en beneficio del Partido Verde Ecologista de México, hecho que en concepto del actor influyó en el resultado de la elección. Se propone declararlo como infundado, pues aun y cuando la mencionada irregularidad estuviera acreditada, el partido no justificó plenamente que esas violaciones o irregularidades fueran determinantes cualitativa y cuantitativamente para el resultado de la elección municipal que controvierte. Pues en el caso concreto, la irregularidad no es determinante porque el Partido Verde Ecologista obtuvo menos votos que el partido actor en la elección impugnada, aunado que fue el partido Morena el que obtuvo el mayor número de votos, por lo que no queda colmada la determinancia para el resultado de la elección, de ahí que no alcance su pretensión. Respecto al agravio invocado por el partido Fuerza por México en el artículo 67, inciso F, de la Ley de Medios Local, relativo a la supuesta existencia de error o dolo en la computación de los votos, en el proyecto se estima declararlo inoperante. En primer lugar, debido a que las 28 casillas impugnadas por la parte actora, 10 fueron motivo de recuento por parte del Consejo Distrital y no hay argumento del promovente que refiera expresamente que el error persiste posterior al recuento realizado. Y en segundo lugar, en el resto de las casillas impugnadas, debido a que la parte actora no planteó un error evidente en las cantidades o cifras de los rubros fundamentales, sino que el supuesto error lo hace depender que las casillas obtuvieron 0 votos. Sin embargo, se estima que la referida circunstancia de que un partido tenga 0 votos en diversas casillas no es una irregularidad, sino de tantas posibilidades de cómo decidió ejercer su derecho de voto la ciudadanía. Por ende, esta circunstancia no lleva a la nulidad de la votación recibida en esas casillas. Ahora bien, el Partido Revolucionario Institucional impugna 12 casillas, invocando las causales de nulidad de las casillas previstas en los incisos E y K de la Ley de Medios de Impugnación, consistente en recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley electoral y existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Relativo a los planteamientos del partido actor de la presunta recepción de votación por personas distintas a las facultadas en las 12 casillas, de 11 de ellas no se demostró la irregularidad invocada, en virtud que en algunas de las personas que fungieron como funcionarios de casilla por la autoridad electoral hubo plena coincidencia con el encarte. En otras, ocuparon distintos cargos los designados o bien se tomaron ciudadanas y ciudadanos tomados de la fila, pero que pertenecían a la sección correspondiente. Sin embargo, sí se acredita la irregularidad invocada en la casilla 1072 contigua 1, toda vez que la ciudadana que ocupó el cargo de tercera escrutadora, que fue tomada de la fila, no pertenece a la sección aludida, por lo que la recepción de la votación que se hizo en esa casilla se realizó por persona que no estaba facultada por la ley y por ende se propone anularla. Por último, en cuanto a la segunda de las causales que invoca el Partido Revolucionario Institucional, consistente en que en 12 casillas existieron irregularidades graves, en el proyecto se propone calificarlo de inoperante, debido a que el partido actor omitió señalar el elemento principal para el estudio de esta causal, esto es, cuáles fueron las irregularidades que presuntamente ocurrieron en esos centros de votación, pues únicamente se limita a describir la causal, menciona las casillas, pero sin señalar las presuntas irregularidades. Por estas y otras razones expuestas en el proyecto, se propone modificar el cómputo municipal y al no variar la fórmula de candidaturas ganadora, se propone confirmar la elección impugnada. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de la ciudadanía 112 de esta anualidad, promovido por Luis Alfonso Sánchez Lescano, candidato a regidor por el principio de representación proporcional en Centla, Tabasco, por el Partido Movimiento Ciudadano contra el acuerdo CE/2021/075 relativo a las asignaciones de regidurías por el principio de representación proporcional aprobado el 13 de junio por el Consejo Estatal del Instituto Electoral Local. La parte actora impugna el acuerdo antes mencionado por lo que hace a la asignación hecha a favor de Iris Cristal Moa Morales como regidora por el principio de representación proporcional registrada por el Partido Movimiento Ciudadano, pues desde su óptica tal regiduría le correspondía a él,
pues fue registrado en el segundo lugar de la lista por el citado instituto político. Lo anterior, porque en la presidencia municipal fue electa una mujer, el primer síndico de Hacienda es hombre, por lo que considera que es ilegal que las demás regidurías sean ocupadas por mujeres, al quedar integrado el cabildo por 4 mujeres y un hombre. En ese sentido, refiere que le causa agravio que la responsable no haya respetado los principios de paridad y equidad de género en la conformación del ayuntamiento, afectándosele sus derechos políticos electorales al no tener la posibilidad de participar en las decisiones de su municipio. En el proyecto se propone declarar que no le asiste la razón al actor, cuando pretende que este tribunal modifique el orden de la lista de registro de las regidurías por el principio de representación proporcional de su partido, con el objeto de obtener la regiduría que le fue asignada por la responsable en el acuerdo controvertido, ya que por una parte se demostró que tales asignaciones se realizaron de forma natural conforme a la votación obtenida por cada partido político, y por otra, precisamente de acuerdo con el orden de la lista del citado partido político que registró al ahora actor, perdiendo de vista el promovente que la modificación solo se podría realizar para el caso que las mujeres quedaran subrepresentadas, lo que en el caso no ocurrió. Asimismo, porque realizar el ajuste o modificación planteada implicaría sustituir a una mujer para designar a un hombre, lo que sería una violación al principio de paridad de género, la cual no debe ir en contra de la finalidad de la tutela del orden constitucional, convencional y legal, cuyo propósito es lograr la igualdad real entre los hombres y las mujeres, siendo que estas últimas se han encontrado durante mucho tiempo en desventaja. Es por ello que en la consulta se propone calificar de infundado el agravio y confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo cuestionado, a pesar de que el Ayuntamiento de Centla Tabasco se conformará por 4 mujeres y 1 hombre. Es la cuenta, señor magistrado y señoras magistradas. Muchas gracias, estimado juez instructor Ramón Guzmán Vidal. Compañeras magistradas, están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Si desean hacer el uso de la voz, pueden realizarlo en este momento, por favor. Adelante, magistrada Yolidabella Alvarado de la Cruz. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Con el permiso también de mi compañera magistrada. Solamente quiero aludir a los proyectos que estoy sometiendo a su consideración. En cuanto a los primeros 2 que se han mencionado, pues tienen que ver con las elecciones de las presidencias municipales y regidurías de los municipios de Centla y de Teapa, Tabasco. En cuanto a ellos, no voy a realizar mayor abundamiento, en razón de que ya el juez instructor pues acaba de dar la cuenta, creo que muy exhaustiva, en relación a cuáles fueron las causales que invocaron los partidos políticos y las razones que estoy exponiendo en el proyecto por las cuales se desestiman en este caso estas alegaciones y también por los cuales en algunos casos fue necesaria la anulación de alguna casilla, pero que esta no fue determinante en el resultado de la votación, pero más allá del resultado de la elección, es decir, no hace un cambio de ganador y por lo tanto se confirman estas elecciones. Sin embargo, si me lo permiten, del que sí quisiera hacer unos breves comentarios, es en relación al juicio político electoral, el 112 del presente año. ¿Y por qué razón? Porque considero que es un tema de gran trascendencia en relación al planteamiento que hizo ante este órgano jurisdiccional el ciudadano Luis Alfonso Sánchez Lescán. Como hemos podido apreciar de la cuenta que se ha dado de este tema, lo que cuestiona este ciudadano es que con la conformación del ayuntamiento, en este caso de Centla Tabasco, por una mayoría de mujeres, se vulneran los principios de paridad, de igualdad y de no discriminación. ¿Por qué? Porque señala en este caso que al ser 5 regidurías, 3 de mayoría relativa y 2 de representación proporcional, al haber sido integrado por 4 mujeres y un hombre, señala que no existe la paridad de género. En esencia, este es su planteamiento.
En el proyecto efectivamente se corrobora de que en Centla, Tabasco, derivado de los resultados de la pasada jornada electoral, al momento que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana debe de resolver sobre la asignación de estas dos regidurías de representación proporcional, pues determina que estas les corresponden a los partidos Movimiento Ciudadano y Fuerza por México. Es decir, que la planilla ganadora por mayoría relativa en ese municipio fue del partido Morena, quien había postulado a 2 mujeres y a 1 hombre. Y al haberse asignado por la vía de representación proporcional al partido Movimiento Ciudadano y Fuerza por México una regiduría para cada uno, entonces al ser las mujeres que habían postulado estos partidos políticos en primer lugar de la lista, fue a quienes se les otorgó. ¿Qué quiero decir con esto? Que al sumar la integración que se da por mayoría relativa y estas 2 regidurías de representación proporcional que fueron asignadas a las mujeres que los partidos políticos postularon en el primer lugar de la lista, obviamente da como resultado que sean 4 mujeres y 1 hombre. Cuando analizamos también la pretensión del ciudadano, que él dice, al partido Movimiento Ciudadano, que es su partido político, le correspondió una regiduría de representación proporcional y se le otorgó, insisto, a una mujer que fue postulada en el primer lugar de la lista. ¿Qué es lo que solicita este tribunal? Que se sustituya a la mujer que su partido político, Movimiento Ciudadano, postuló en primer lugar y se le otorgue a él que fue postulado en un segundo lugar, para efectos de que el ayuntamiento pueda quedar conformado por 3 mujeres y 2 hombres. Es decir, él interpreta que la forma como se puede cumplir la paridad de género es que por parte de su partido político no le sea asignado a una mujer, sino en este caso se haga un ajuste en la lista que fue aprobada y que se le otorgue a él esta regiduría. Evidentemente señala que si no se hace así, pues realmente no existe la paridad de género, se violenta en este caso el principio de igualdad y de no discriminación. En ese sentido, en el proyecto lo que se está proponiendo pues es desestimar estos argumentos. En primer lugar, porque como ya he señalado, el partido político a él lo postuló en un segundo puesto o en la segunda fórmula. Por lo tanto, el instituto, al momento de realizar el procedimiento que prevé la ley electoral y acorde a las listas previamente aprobadas, pues evidentemente asignó estas regidurías a las mujeres que estaban en primer lugar. Tampoco considero en esta propuesta procedente que tengamos que hacer un ajuste a estas listas. ¿Y por qué razón? Porque aun y cuando él alude que debemos de hacer una interpretación pro persona, garantista de sus derechos para garantizar la paridad, de los acuerdos 22 y 16 que se emitieron por parte del instituto, en ese sentido no lo compartimos. ¿Por qué razón? Porque el acuerdo 22, que como ya se sabe, pues contienen los lineamientos que emitió con toda oportunidad el instituto, en el que determinó la forma como se iba a garantizar la paridad de género, pero en la postulación de las candidaturas. Ahí es donde previó la paridad, en este caso horizontal, vertical, así como los principios de homogeneidad y de alternancia. Esto es para la postulación, que como vemos en el caso de su partido político, que fue Movimiento Ciudadano,
lo cumplió, tan es así que postula a una mujer en el primer lugar de estas listas. En lo que respecta al acuerdo 16, en este, si bien se ocupa específicamente del caso de las regidurías de representación proporcional y de la posibilidad de que pudieran hacerse los ajustes, está constreñido a que se actualizara un supuesto. Y de manera literal, leo lo que dice, si me lo permiten, el artículo 17 de estos lineamientos del acuerdo 16. Dice: ajuste paritario a las regidurías por el principio de representación proporcional. Una vez concluido el ejercicio de distribución de regidurías de representación proporcional, habiendo asignado los géneros en el orden de las listas, el Consejo Estatal verificará si existiera alguna desigualdad en el número de hombres y mujeres en la integración total del ayuntamiento por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional. Pero enfatiza, de existir un desequilibrio entre los géneros en detrimento de las mujeres, se procederá a hacer los ajustes correspondientes con la mínima afectación en las asignaciones de representación proporcional. Para ello, el Consejo aplicará el siguiente procedimiento. Y prácticamente el procedimiento va orientado a cuando inclusive tuviera que sustituir el instituto a un hombre por una mujer. De la interpretación, no nada más gramatical, funcional, teleológica de este artículo, de estos lineamientos, podemos advertir claramente que se trató de una acción afirmativa, pero a favor de las mujeres. Tan es así que se especifica que este desequilibrio tiene que darse entre los géneros, pero se remarca en detrimento de las mujeres. Por lo tanto, solamente sería aplicable esta regla de ajuste de las listas proporcionadas por los partidos políticos si el instituto hubiese observado, por ejemplo, que quedaran las mujeres subrepresentadas en la integración del ayuntamiento. ¿Qué quiere decir? Que hubieran menos mujeres que hombres. ¿Dónde podría ser el ajuste? Evidentemente en la asignación de las regidurías de representación proporcional. Por lo tanto, en el proyecto pues se explica esta interpretación que se deduce de estos dos acuerdos y de las reglas previamente aprobadas para poder realizar estos ajustes. Pero también en el proyecto se exponen, en este caso, algunos contextos que la autoridad administrativa electoral consideró necesarias para efectos de solamente aprobar los ajustes a favor de las mujeres o cuando hubiera desequilibrio en perjuicio de las mujeres. Porque se preguntarán, o lo que mismo cuestiona el promovente, se entendería que la paridad es el 50-50 y se entendería en una primera apariencia de que tendrían que realizar los ajustes también si quedaran en desproporción o subrepresentados los hombres. Pero en el mismo acuerdo 16, el instituto justifica estas acciones afirmativas y entre muchos aspectos, inclusive destaca cuál es el contexto de discriminación, de desigualdad que ha tenido la mujer en el estado de Tabasco. Es decir, hace un comparativo inclusive desde cómo han venido integrándose los cabildos, en el caso de Centla, por ejemplo, de 2003 a la fecha en la cual se emite el lineamiento, de la cual podemos advertir una desproporción total, es decir, ha habido una mayor presencia en estos cargos de los hombres que de las mujeres. Por lo tanto, se previó que si de los resultados de las votaciones emitidas el pasado 6 de junio se advertía este desequilibrio y no lograra
de forma, vamos a decir, natural, mediante el corrimiento de la fórmula, pero además conforme a la postulación que habían hecho los partidos políticos en sus respectivas listas, no se garantizaba la paridad o al menos la presencia de las mujeres en la integración igualitaria del Cabildo, pues sí lo podría hacer. Pero no podemos de ninguna manera hacer una interpretación contraria. Y finalizo con lo que creo que ya queda más que de manifiesta esta interpretación que estamos dando a los lineamientos, y es con la aplicación de una jurisprudencia que recientemente ha aprobado la Sala Superior, que es la 10 de 2021, y que señala paridad de género. Los ajustes a las listas de representación proporcional se justifican si se asegura el acceso a un mayor número de mujeres. Aquí lo que se expone evidentemente es el análisis constitucional, convencional, de todos estos instrumentos que obligan al Estado mexicano a garantizar la igualdad y la paridad de género de las mujeres en la integración de los distintos órganos de gobierno, y señala como válido que se puedan hacer estos ajustes en relación a que ellas puedan tener un mayor acceso. Inclusive señala que no se puede interpretar en sentido contrario, porque inclusive dice, así realizar ajustes en la asignación de cargos de representación de tal manera que se reduzca el número de mujeres dentro del órgano de gobierno, implicaría que una medida que se implementó para su beneficio se traduzca en un límite a su participación por el acceso al poder público, y por lo tanto sería una restricción injustificada a su derecho de ocupar cargos de elección popular. Creo que con esta jurisprudencia, que además es de aplicación obligatoria, nos queda más que claro que en el caso particular no podemos colmar la pretensión del ciudadano. Sería un contrasentido de los propios lineamientos, iríamos en contra de lo establecido en el artículo 41 constitucional y por supuesto de todos estos instrumentos internacionales que nos obligan a ser garantes de los derechos de las mujeres, y que por lo tanto la conclusión a la que arribo como ponente de este asunto pues es que no hay ninguna vulneración al principio de paridad, igualdad y no discriminación por el simple hecho de que más mujeres conformen un ayuntamiento. La paridad, y se ha dicho, es un mínimo. Las cuotas, las acciones afirmativas que se implementan son un mínimo, no tienen que ser un techo. Pudieran ser mujeres, pudiera inclusive darse un ayuntamiento con totalidad de mujeres, pudiera darse. ¿Cuántas integraciones han habido donde la mayoría han sido hombres? Entonces creo que estos temas indudablemente van a seguir surgiendo en materia electoral, y que nosotros como autoridad jurisdiccional pues tenemos la obligación de revisarlos y resolverlos, garantizando por supuesto los derechos de los ciudadanos que vienen por supuesto planteando esta situación, pero que en estos casos la postura, creo que tanto personal y en apego a la Constitución y a la jurisprudencia, es la no procedencia del mismo. Es lo que quería comentarles, magistrado presidente, compañera magistrada, y que está sujeto a su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Yolida Alvarado de la Cruz. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más participaciones, solicito amablemente a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Yolida Alvarado de la Cruz. Son mis proyectos. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor de los proyectos. Magistrado presidente Rigoberto Rile y Mata Villanueva. En sus términos, por favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, estimada Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 10 y sus acumulados 11, 22, 23
30, 40 y 57, todos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de inconformidad en los términos precisados en la sentencia. Segundo, se tiene al partido Morena como tercero interesado en estos asuntos, excepto en el expediente TTJI 10/2021-1. Tercero, se anula la casilla 201 básica por las razones expuestas en esta sentencia. Por lo tanto, se modifican los resultados del cómputo distrital de la elección a la presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa del municipio de Centla, Tabasco, en términos de esta ejecutoria. Cuarto, se confirma la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla de candidatura encabezada por Lluvia Salas López, del partido político Morena, como presidenta municipal de Centla, Tabasco. Quinto, se ordena dar vista a la Contraloría Interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que en el ámbito de su competencia determine lo procedente respecto a las responsabilidades de la irregularidad acreditada en el presente asunto, debiéndosele de remitir los documentos respectivos. Por otra parte, en el juicio de inconformidad 41 y su acumulado 43, ambos de esta anualidad, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de inconformidad en los términos precisados en la presente ejecutoria. Segundo, se tiene como tercero y tercera interesada al partido Morena y a la ciudadana Alma Rosa Espadas Hernández. Tercero, se anula la votación recibida en la casilla 1072 contigua 1 en términos del considerando de este fallo y por las razones expuestas se modifican los resultados del cómputo municipal de la elección de presidencia municipal y regidurías por el principio de mayoría relativa de Teapa, Tabasco, realizada por el Consejo Distrital 21 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, con cabecera en Centro, Tabasco. Cuarto, se confirma la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de la planilla de candidatura registrada por el partido Morena para la elección de la presidencia municipal integrada por Alma Rosa Espadas Hernández y Blanca Viridiana Beltrán Flores, propietaria y suplente respectivamente. Síndico de Hacienda, Juan Carlos Molinedo y José Francisco Guillén Gurría, propietario y suplente. Regidora Mariana Itay Balboa González y Cintia Guadalupe Cruz Juárez, propietaria y suplentes respectivamente. Por último, en el juicio de la ciudadanía 112 de este año se resuelve. Único, se confirma lo que fue materia de impugnación el acuerdo CE 2021-075 de 13 de junio aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en los términos indicados en esta sentencia. Continuando con el orden del día, ahora concedo el uso de la voz a la jueza instructora María Ángela Pérez Morales para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propongo en mi calidad de ponente en el juicio de la ciudadanía 115 de esta anualidad, por favor. Buenas tardes, magistrados. Con su permiso, magistrado presidente, y con la anuencia de las señoras magistradas, doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado por el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, relativo al juicio ciudadano 115 de este año, interpuesto por Emilio Iván Ortega Gamboa, en su calidad de candidato a regidor por el principio de representación proporcional por el Partido de la Revolucionario Institucional, a fin de controvertir el acuerdo CE diagonal 2021 diagonal 075 aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, relativo a la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional de las elecciones de presidencias municipales y regidurías del proceso electoral local ordinario 2021. El actor pretende que se modifique el acuerdo de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y se le asigne la primera regiduría de representación proporcional del Ayuntamiento de Centro, Tabasco. En el proyecto, el ponente propone declarar infundado el agravio, en virtud que, en cumplimiento al principio de paridad de género, el Consejo Estatal, en el acuerdo CE
diagonal 2021-038 sobre la procedencia de las solicitudes de registro para las candidaturas y regidurías por el principio de representación proporcional postulados por los partidos políticos y candidaturas independientes en el proceso electoral ordinario 2021, analizó el cumplimiento de los criterios aplicables al principio de paridad de género en las postulaciones de candidaturas. De esta manera, revisó que las solicitudes de registro por parte de los partidos políticos y candidaturas independientes cumplieran con los criterios de homogeneidad, alternancia, verticalidad, tal y como lo dispone el artículo 7 de los lineamientos. Por lo que una vez validados los registros de candidaturas al cargo de regidurías de representación proporcional de los partidos políticos, incluyendo desde luego las postuladas por el Partido Revolucionario Institucional y las de mayoría relativa registradas por el Partido Morena, con la celebración de la jornada electoral celebrada el pasado 6 de junio, adquirieron definitividad al cerrarse la fase de preparación de la elección. De ahí que al realizar el cómputo distrital de regidurías de representación proporcional por el Consejo Distrital con cabecera en Centro Tabasco, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco procedió a efectuar las asignaciones de regiduría por el principio de representación proporcional a través de la fórmula de cociente natural y resto mayor, asignando la primera y segunda regiduría de representación proporcional al Ayuntamiento de Centro Tabasco a 2 mujeres ubicadas en el primer lugar de la lista registrada por el Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, de manera que la integración final del ayuntamiento quedó por 4 mujeres y 1 hombre. En ese sentido, en el proyecto se plasma que el género femenino no se encuentra subrepresentado, y aunque por alternancia correspondiera el lugar a un hombre en la primera asignación de representación proporcional, dicho supuesto no se actualiza por la situación de desventaja histórica en que han vivido las mujeres, por lo que si en esa ocasión hay más mujeres designadas para el cargo, no se vulneran los derechos del actor, pues se cumple con lo establecido en las acciones afirmativas, leyes, reglamentos, tratados internacionales en los que México es parte. Por estas y otras razones que se abordan en el proyecto, el ponente propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CE diagonal 2021-075 aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Es cuanto, señor magistrado, señores magistrados. Muchas gracias, estimada juez instructora María Ángela Pérez Morales. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuentas. Si desean hacer el uso de la voz, pueden realizarlo en este momento. Si me lo permiten, estimadas magistradas, luego de escuchar la formidable cuenta que de manera detallada nos dio la jueza instructora, también me gustaría realizar algunas precisiones del asunto que hoy someto a su consideración, así como para quienes amablemente nos sintonizan a través de los diversos canales digitales. Para poner en contexto a quienes nos ven y a quienes nos escuchan a través de las diversas redes sociales, tal y como es de nuestro conocimiento, la planilla, en este caso de mayoría relativa postulada por el partido político Morena, resultó triunfadora en la pasada elección de 6 de junio, en este caso del Ayuntamiento del Centro, misma que se encuentra conformada en la primera regiduría por una mujer para presidenta municipal. La segunda regiduría pues fue para un hombre como síndico de Hacienda. La tercera regiduría fue para una persona del género femenino, regidora. Ahora bien, en cuanto a las asignaciones de representación proporcional realizadas por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, con base a la votación municipal, fueron de la siguiente manera. La primera regiduría la obtuvo el Partido Revolucionario Institucional, que se asignó a una mujer registrada por el partido político mencionado, y es esta la regiduría que hoy es materia de impugnación y que más adelante la abordaré. La segunda posición, que no es tema de impugnación, también se asignó a una persona del género femenino postulada por el Partido de la Revolución Democrática. En este orden de ideas, en la presente controversia que hoy se somete a consideración de este Pleno, el actor promueve en su calidad de candidato a regidor del Ayuntamiento
por el principio de representación proporcional, postulado en la segunda posición de la lista registrada por el Partido Revolucionario Institucional. De la lectura realizada a su demanda, el mismo fue claro en advertir que su pretensión era que este órgano jurisdiccional modificara el acuerdo de asignación realizado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para que, de esta manera, a él se le asignara en su calidad de candidato por el género masculino la primera regiduría de representación proporcional del Ayuntamiento de Centro Tabasco obtenida por el citado partido. Lo anterior, porque desde su óptica, en la asignación de regidurías de representación proporcional, la autoridad electoral debió modificar el orden de prelación de la lista de candidaturas registrada por el citado partido político, en la que en un primer lugar postuló a mujer, en la segunda posición, como ya escuchamos, postuló a un hombre, para que de esta manera, tomando en cuenta que la última regiduría de mayoría relativa recayó en género femenino, es decir, del partido político Morena, es que desde su perspectiva, con su designación, se cumpliría con el principio de alternancia y paridad de género en la conformación final del ayuntamiento, es decir, quedarían 3 mujeres y 2 hombres. Dicho de forma breve, con las asignaciones realizadas por la autoridad responsable, el Ayuntamiento de Centro Tabasco quedó integrado en este momento, tal cual y se realizó la repartición por parte del Instituto Electoral, con 4 mujeres y un hombre, cuando en su concepto, con su designación, se cumpliría con una paridad en la conformación final de 3 mujeres y 2 hombres, tomándose en cuenta la alternancia de género. Ahora bien, en mi consideración, la propuesta que hoy someto a su análisis, estimadas magistradas, debe constatarse el cumplimiento del principio de paridad de género desde un amplio espectro, es decir, no desde la actual conformación final de un ayuntamiento, con base a los resultados de esta última elección 2020-2021, sino desde su integración, que desde años atrás ha imperado, en las que indudablemente se advierte una situación de desventaja histórica de las mujeres en la participación política efectiva al interior del Cabildo Municipal de Centro Tabasco. Por esta razón, en el proyecto se explica con mayor detalle que el citado ayuntamiento ha tenido una conformación histórica, y hablo desde 1965 hasta el 2021, de 51 mujeres, lo que implica un 25.5%, y 149 hombres, lo que implica el 74.5%, evidenciándose claramente una mayor participación del género masculino, siendo este proceso electoral 2020-2021 un referente histórico para el género femenino en el citado ayuntamiento, pues de aprobarse por este pleno y agotarse la cadena impugnativa en sentido positivo, estará conformado en su mayoría por mujeres. En este orden de ideas, ante la paridad natural que se dio en la elección de mayoría relativa y sobre todo ante el rezago histórico de la participación de las mujeres en la toma de decisiones del Cabildo de Centro Tabasco, es que hoy pongo a su consideración confirmar el acuerdo en lo que fue materia de impugnación, porque tal y como concluyó la autoridad, era innecesario que se efectuara el ajuste paritario previsto en el artículo 17 de los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género y no discriminación en la asignación de diputaciones que integran la legislatura local y regidurías por el principio de representación proporcional para el proceso electoral 2020-2021. Ello atendiendo a la finalidad del numeral en comento. El ajuste paritario establecido era para compensar la subrepresentación del género femenino al interior del Cabildo, subrepresentación que, reitero, debe ponderarse desde tiempo atrás y no desde el contexto actual. En este orden de ideas, el hecho de que la conformación final del Ayuntamiento del Centro Tabasco sea de 4 mujeres y un hombre, en nada afecta a los derechos político-electorales del ciudadano actor y mucho menos que se le discrimine por su condición de hombre. De ahí que si bien para esta integración el Ayuntamiento de Centro Tabasco
que hoy se votará habrá más mujeres como regidoras que hombres regidores, no debe de ser observado como una desventaja para el género masculino y reitero, mucho menos para el ahora actor, sino el cumplimiento de la igualdad sustantiva y material que se busca con la paridad de género contenida como un principio en el artículo 41, base primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? Si no hay más participaciones, estimada Secretaria General de Acuerdos, tome la votación correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor del proyecto. Magistrado presidente Rigoberto Riley Mata Villanueva. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, estimada Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 115 de este año se resuelve, primero, se tiene por no reconocida la calidad de tercera interesada a la ciudadana Tila del Rosario Hernández Javier en términos del considerando tercero. Segundo, se confirma lo que fue materia de impugnación, el acuerdo CE/2021/075 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Finalmente, ahora concedo el uso de la voz a la Secretaria General de Acuerdos para que dé cuenta al Pleno con el proyecto que propone la jueza instructora María Ángela Pérez Morales en el recurso de apelación 67 de este año, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, y con el permiso de las señoras magistradas, doy cuenta al Pleno con la propuesta que presenta la jueza instructora en el recurso de apelación número 67 de 2021, promovido por Ricardo Urgel Márquez, con la finalidad de impugnar la determinación de declararle desierta la prueba técnica en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el 19 de julio en el procedimiento especial sancionador PES/130/2021. En el proyecto se propone el desechamiento del recurso de apelación por actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 10, párrafo 1, inciso D, y 49, numeral 1, ambos de la Ley de Medios Local, toda vez que el acto impugnado carece de definitividad y firmeza. Lo anterior, en razón de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que por regla general los actos que conforman los procedimientos contenciosos electorales solo se pueden combatir como violaciones procesales a través de la impugnación que se presente en contra de la sentencia definitiva o la resolución a través de la que se resuelve el procedimiento correspondiente, es decir, una vez que hayan adquirido definitividad y firmeza. Es por ello que las impugnaciones que eventualmente se presenten deben dirigirse a cuestionar las irregularidades procesales en vía de agravio con la finalidad de que se revoque, modifique o nulifique el acto de voluntad principal con el que se finiquite la secuencia procedimental, que es el único que puede reclamarse directamente a través de los medios de impugnación electoral. En ese sentido, la jueza considera que el recurso de apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional es improcedente porque constituye un acto intraprocesal que carece de definitividad y firmeza y que no produce una afectación a derechos sustantivos del partido recurrente, ya que al combatir la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento especial sancionador, el afectado estará en aptitud de hacerla valer en el medio de impugnación que en su oportunidad pudiese promover. De ahí que se proponga el desechamiento de plano. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Muchas gracias, estimada Secretaria General de Acuerdos. Compañeras magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean hacer uso de la voz? Muchas gracias. Estimada Secretaria General de Acuerdos, tome la votación correspondiente, por favor. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor de la propuesta. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. Con la propuesta. Magistrado presidente Rigoberto Riley Mata Villanueva. En sus términos, por favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el recurso de apelación 67 del año 2021 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda del recurso de apelación que originó la integración del expediente TET-AP 67/2021-2 en términos de lo razonado en el considerando segundo de esta ejecutoria.
Una vez agotado los puntos del orden del día, estimadas compañeras magistradas, secretaria general de acuerdos, jueza y juez instructor y apreciable público que nos sintonizó a través de los diversos canales digitales, siendo las 19 horas con 13 minutos del 11 de agosto de 2021, doy por concluida la sesión pública no presencial del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para esta fecha. Que pasen todas y todos. Muy buenas tardes.